Bueno, ustedes sabrán comprender, estas cosas de la política nos obliga a comenzar un poco más tarde el péndulo. Ya estamos con la senadora Blanca Lila Miñarro para hablar sobre el presupuesto general de gastos de la Nación 2018. Buenas noches, senadora, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Bien, bien, gracias. No, gracias a usted por venir. Sí. Nos reímos mucho. Nos reímos eso es cierto, mucho, ¿verdad? sí. Antes de comenzar. Bueno, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Finalmente ustedes le dieron una sanción ficta? No. ¿Cómo fue el tema? No, la Cámara de Diputados sesionó el miércoles 6, Sí. ¿verdad? Tenía tiempo el jueves 7 para hacer todas las copias y firmar y enviar el mensaje a la Cámara de Senadores. El viernes fue 8 de diciembre, feriado, sábado, domingo, y tuvo sanción ficta el día viernes 8 de diciembre. Y nos llegó el mensaje, entonces nosotros estudiamos en la Cámara de Senadores y nos ratificamos. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Sí, así y es. nunca llegó el mensaje. Y nunca llegó el mensaje, llegó la copia, pero sin la firma del presidente. Hoy hablábamos con el administrador de la Cámara de Diputados, ¿se acuerda de esta mañana? Mauricio. Sí, con Mauricio. Sí. Él de alguna manera responsabilizó a la comisión bicameral, porque la comisión bicameral le exigió que todos los documentos que tenía que enviar la Cámara de Diputados debían tener la firma del presidente, algo que normalmente dice que no ocurre. Eso dijo en principio. ¿Es así la norma? ¿Es así la costumbre o no? No. La ley tiene que ir firmada por el presidente para cuando viene a la Cámara El tema es que el mismo mensaje no estaba firmado, la hoja no estaba firmada por el presidente. Entonces, consecuentemente, eso no era un mensaje, era una copia de la ley, ¿verdad? Pero sin la firma del presidente. Estarán trabajando inclusive ahora la Comisión Bicameral para enviar mañana, más tardar, el viernes, al Poder Ejecutivo para su promulgación. Que esperemos que sea la promulgación, ¿verdad? Es decir, ya el tema de diputados ya no se trata, no hay ninguna posibilidad de volver a tratarse. De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos plazos perentorios, eso dice la Constitución, y son días corridos, también dice la Constitución. Entonces no podemos. Ahora, ¿esto es responsabilidad del presidente de la Cámara de Diputados? Yo no sé de responsabilidad. Él es el único administrador y el único que puede firmar las resoluciones es el presidente de la Cámara, de ambas cámaras. Ellos son los responsables de lo que sucede en una Cámara. Cualquiera que fue parlamentario o que sabe el manejo del Parlamento es así. Es responsabilidad del presidente de cada Cámara. Bueno, la ministra de Hacienda había expresado que le gustaba más, por decirlo así llanamente, lo que estaba discutiendo diputados y aprobando diputados, que lo que había aumentado la Cámara de Senadores. Ustedes tuvieron un trabajo interesante con la ministra de Hacienda. ¿Cómo se entiende entonces esa situación? Carlos, la Cámara de Diputados sacó 73.6% y nosotros sacamos 73.5% el presupuesto. Tuvimos una reducción de 50.000 millones. O sea, nosotros hicimos un presupuesto más barato. Lo que sí se hizo, y hay que reconocer, que hubo un aumento en el sector de educación. ¿Por qué? Porque el IPC se calcula a mediados de año, pero hubo una moción de un senador, y vos sabés muy bien, un cuerpo colegiado se lleva a votación y gana esa moción, y eso es lo que se aprueba, ¿verdad? Se mocionó que sea desde el mes de enero a diciembre. Entonces, ese 4% sumó 87.000 millones guaraníes más. Ese es el aumento que se le dio al sector educación. Y también al sector salud, ¿verdad? Son dos sectores muy sensibles. O sea, el aumento que se dio no es un mal gasto, que yo siempre hablo de la calidad del gasto, sino que es una inversión. Y se le dio a salud para contratar personal de blancos y para comprar medicamentos e insumos, bueno, que está muy criticado en este gobierno la falta de atención a la gente, ¿verdad? Bueno, está en línea la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, también escuchando y viendo el programa. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludarte. Acá en compañía de la senadora Blanca Lila Miñarro. Ministra, ¿qué va a hacer el Ejecutivo ante esta situación que se da, que finalmente termina aprobándose el proyecto de senadores respecto del presupuesto 2018? Sí, buenas noches, senadora. Buenas noches, gusto ministra. saludarte también. Igualmente.
Sí, yo escucho un eco muy fuerte, pero voy a tratar de ignorar, Carlos. Así que me preguntaste al respecto del presupuesto que está saliendo ahora, quedó aprobado, creo que versión Senado, senadores, por lo menos exacto, esa es la última versión que tenemos. exacto, así Sí, mismo. bueno, gracias, Carlos. Mira, te soy sincera, que nosotros estuvimos siguiendo este proceso de cerca. Lo que había finalmente aprobado diputados realmente ya no es demasiado diferente de lo que terminó saliendo de senadores. Entonces, ambas versiones son prácticamente lo mismo, con pequeñas diferencias. Entonces, para nosotros, una vez que escuchamos ya lo que había planteado diputados en la segunda ronda, bueno, quedamos obviamente muy desilusionados al respecto de que no se pudo dar esa propuesta intermedia que nosotros habíamos planteado, incluso a pesar de compromisos importantes que nosotros habíamos hecho al respecto de específicamente cuestiones como el 8% que se había aprobado para el sector de salud. Sí. Y escuché un ratito antes lo que mencionaba la senadora al respecto de que estas son inversiones y gastos importantes y nadie discute eso, ¿verdad? Nosotros, yo creo que una realidad que la senadora conoce muy bien es el hecho de que hay muchas necesidades todavía insatisfechas y muchas inversiones que lastimosamente no podemos hacer, pero justamente es ahí que nuestra tarea es una tarea difícil, la que nos toca hacer, de priorizar y de definir la mejor forma de llevar adelante los cambios que necesitamos hacer. Para mí, Carlos, yo quiero hablar específicamente al respecto de ese 8%, que es donde más quedamos golpeados, ¿verdad? ¿Por qué golpeados? Por dos cuestiones. Por un lado, yo creo que la senadora puede dar fe de esto en el seno de la Comisión de Hacienda del Senado, y también en la bicameral se había hecho un trabajo muy bueno, muy fino, y una de las cuestiones fue que nosotros analizamos a profundidad específicamente el tema de la situación de los salarios dentro del sector de salud, y también debemos incluir al sector al hospital de clínicas, ¿verdad?, que está dentro de medicina. Y ahí la realidad es que existe mucho desorden y muchas inequidades. No son inequidades que se generaron ahora o después, sino son cuestiones que se fueron acumulando a través del tiempo. Esta no es una realidad solamente de salud, se da en muchos sectores, y justamente yo creo que nuestro trabajo es ir ordenando eso. Eso es lo que venimos haciendo. No se puede hacer todo de una vez y justamente no llegamos a tiempo en terminar ese proceso, pero el acuerdo al que se había llegado en ese momento fue no tiene sentido dar un incremento salarial proporcional, porque eso simplemente terminaría traduciéndose en mayores inequidades. Y ahí yo te digo como ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Porque a veces es difícil de transmitir el mensaje. Vos podés tener, por ejemplo, un doctor que gane 4,5 millones Sí. y otro doctor en otro hospital que gana 5 millones. Entonces hay una diferencia de 500,000 que no se explica por ningún tipo de cuestión objetiva, ¿verdad? O sea, trabajan el mismo número de horas, hacen el mismo trabajo, pero uno por motivo X desconocido para nosotros en este momento gana menos. Entonces ahí nosotros nuestra propuesta era analizar todos esos casos, esas inequidades, equiparar el salario. Entonces ese incremento ahí de 4,5 a 5, si corresponde, significa mucho más que ese 8% para ese doctor en particular. Ese doctor que gana menos, que tiene un salario rezagado, que no existe motivo por el cual deba tener un salario diferencial. Entonces el planteamiento hablaba, hagamos un trabajo serio, tomémonos enero para cerrar esa propuesta y después a partir de febrero tener ya una ley lista para plantear, digamos, una ampliación presupuestaria, sí. o lo que sea. Y también considerar en ese momento el 3.9, que estaría dentro de lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Me permite un momentito, ministra. ¿Usted quiere decir algo, senadora? Sí, ministra, solamente para puntualizar, tenemos 21.500 millones para nivelación salarial a funcionarios administrativos solamente, con vigencia a partir del segundo semestre. ¿Se acuerda que habíamos conversado que íbamos a hacer un trabajo, si fuera posible, desde el mes de enero o febrero, una tripartita, tanto los representantes de este sector administrativo, los que ganen menos de 4 millones de guaraníes, usted y su equipo técnico del Poder Legislativo? Ese es el aumento que tenemos.
Después, No, por supuesto, pero eso está específicamente vinculado a la Universidad Nacional. claro, a la UNA. Sí, no, pero yo estoy hablando, estamos hablando del hospital de clínicas. del trabajo que debe llevarse adelante dentro del sector de salud. No estoy hablando de la es UNA, cierto. estoy hablando específicamente de funcionarios de blanco, doctores, y por eso es que en general, creo que en el pasado incluso cada vez que se daba un incremento al sector de salud también se tomaba en cuenta a clínicas, porque finalmente es el sector público y debe estar de alguna forma equiparado todo el sector. Entonces, ese es el trabajo al que me estoy refiriendo, Sí. no el trabajo administrativo, que también estoy de acuerdo, es un compromiso que tenemos, y justamente en base a eso se modelaba también la propuesta para salud, ¿verdad? Que se habla de ordenamiento y después definir qué se puede hacer. Así es. Bueno, Hay ahora, que hacer un ministra, trabajo conjunto. claro, ministra, ¿el Ejecutivo piensa en vetar parte del presupuesto o no? ¿O va a aceptarlo así como está? Y Carlos, yo creo que esa es una decisión que hay que tomarla con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Nosotros estamos analizando todavía diferentes cuestiones, ¿verdad? El veto parcial nosotros en este momento manejamos que es una posibilidad, creo que nunca se hizo antes específicamente para el presupuesto, sí se aplicaron vetos parciales para otro tipo de leyes, pero la posición de que se puede vetar parcialmente el anexo de personal, por ejemplo, eso tenemos que desarrollar, pensar, ver qué hacer, pero todavía no tenemos una definición. Esto tenemos que tomarlo con mucho cuidado, con mucha seriedad, como siempre, todas las decisiones que nos tocan hacer debemos hacerlas con mucho cuidado. Bueno, ahora, ministra, hoy hablábamos con la senadora acerca del subsidio familiar en el Ministerio de Hacienda y en algunas otras instituciones. Ella me decía que si no está contemplado en el presupuesto no se podría, eso Es que me no. había dicho, ¿no? Claro que no, si no está en la ley de presupuesto, ¿qué financiación tiene? Ministra, en concepto de qué se le da ese subsidio familiar a los funcionarios de Hacienda concretamente, por ejemplo. Sí, eso está contemplado dentro del presupuesto, Carlos. Acordate que nosotros tenemos el presupuesto del 2016. Sí, Y tuvieron una ampliación también. y tuvieron una ampliación, dice. En Pero el caso no. de Hacienda no tuvimos una ampliación, pero sí eso está dentro del presupuesto. O sea, no es algo que nosotros no requirió ningún tipo de ampliación en ese momento. Simplemente se utilizaron los créditos que estaban disponibles. Ahora, hubo mucho cuestionamiento porque se habla de que el subsidio familiar como tal tiene ciertas características que en el caso de Hacienda no se cumple. ¿Podría explicarle eso a la teleaudiencia, por favor? Yo específicamente, Carlos, no sé a qué se refiere eso. Nosotros simplemente, la definición es clara. Bajo ese concepto se puede pagar apoyo para las familias. Y nosotros, en el caso específico de Hacienda, yo te hablo. Nosotros, Sí. yo te había explicado la vez pasada el trabajo que nosotros llevamos adelante, que es analizar la situación salarial de los funcionarios del Ministerio de Hacienda para ver qué sería algo justo. Ustedes saben que empezando el 2011, 2012 se da ese salto tan grande de 40% de incrementos salariales que nos había costado en ese momento 850 millones de dólares. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto es justamente el tipo de incrementos que se dan con mucho descuido, ¿verdad?, que finalmente se termina arrastrando a través de los años y termina impactando fuertemente la capacidad de maniobra y la capacidad de tomar decisiones. Por culpa de ese incremento, Carlos, finalmente son los mismos funcionarios los que terminan sufriendo una situación donde el Estado trata de administrar esa situación con una contención de gasto salarial fuerte que se dio en el periodo. Esa es la realidad. Después, finalmente, en el año 2016, se da el famoso decreto presidencial que elimina las gratificaciones. Sí. Las gratificaciones, hay muchísima confusión en este tema, pero las gratificaciones hablan de 2 salarios adicionales, o sea, el monto de esta gratificación es de 1 salario y se dan 2 adicionales. Entonces, por eso se hablaba del segundo y tercer aguinaldo. En algunos casos se daba 4º, 5º, ¿verdad? Sí. Es cuando se empiezan a ver ese tipo de excesos. En el caso del Ministerio de Hacienda,
era parte del acuerdo de remuneración con los funcionarios, pero en otros sectores se empezaba a dar, digamos, un cierto abuso de esta posibilidad. Entonces ahí que el presidente toma una difícil decisión, que a mí me parece una decisión correcta, pero finalmente lo que se da en este caso, en el caso de Hacienda, es para una persona que gana más o menos 3 millones de guaraníes. Esto significa la eliminación de estas gratificaciones son 6 millones de guaraníes menos que percibe esta persona al año como resultado de eso. Entonces nosotros el año pasado las personas recibieron un pago de esa gratificación y este año no recibieron ninguna. Entonces esa situación específica del ministerio donde 50% de los funcionarios ganan menos de 5 millones, 64% de los funcionarios ganan menos de 5 millones, el 50% gana menos de 4 y el 25% gana menos de 3. Entonces, en estos casos nosotros vemos que estos 3 millones hacen una diferencia importante en términos de la situación de ingresos de esas personas. No es que dimos un incremento, no es un incremento permanente, no es que nos deshicimos del decreto o violamos el decreto, no. Nosotros vimos que teniendo los créditos presupuestarios bajo esa línea de subsidio familiar, habiendo analizado la situación de los funcionarios, ¿verdad? Nosotros consideramos que estaba bien, que es lo correcto hacer esto, considerando esa merma en ingresos que sufrieron los funcionarios. Bueno, está bien. Para ustedes no es ilegal. ¿Usted qué considera, senadora? Yo creo que dije varias veces, Carlos, de que tenemos que levantar la matriz del presupuesto general de gastos del Paraguay. Es un presupuesto perverso, no tiene la culpa este gobierno, ni el otro, sino tienen la culpa en realidad todos los gobiernos, porque siempre fuimos buscando soluciones parche. A mí me alentó mucho cuando la ministra de Hacienda dijo de que iremos trabajando conjuntamente para ir tratando de sincerar, de transparentar y por sobre todas las cosas de darle mayor equidad y acortar la brecha que existe entre un funcionario, de la primera línea, llámese ministro, director o presidente de ente, tiene un sueldo de 22 millones y a lo mejor un técnico está con un sueldo de 4 millones 500, 5 millones. Entonces hay una brecha una inequidad muy pronunciada. Entonces, la matriz salarial, ese fue el espíritu, pero empezar de abajo. ¿Qué pasó? La ministra no estaba cuando eso como ministra, ni tampoco el anterior ministro, sino que fue durante el ministerio del hoy embajador Rojas. Lo que queríamos era justamente empezar de abajo y tratar de sincerar y, como te dije, acortar la brecha, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un acuerdo político entre los tres poderes, los sindicatos, los gremios, las asociaciones y levantar esta matriz perversa que tenemos, porque todos los años tratamos de tapar los agujeros. Y si tapamos 20 agujeros, se nos queda 50 y así sucesivamente. Ahora, ministra, teniendo en cuenta lo que usted dice y justifica lo de Hacienda, ¿esto pueden justificarlo los administradores de todos los entes? Así mismo. ¿Y por qué se tendría que darle a Hacienda y negársele a los otros? ¿Y por qué se tendría que darle los contratos colectivos, por ejemplo, muy leoninos con las empresas estatales, por ejemplo? Eso sí que hay que cambiar. Entonces, yo recojo el guante para cuando se le da el palo a la clase política, ¿verdad? Pero los sindicatos no están exentos, tienen beneficios. La ministra misma a una institución acá del Paraguay sacó su tablet y nos leyó que tiene 12 beneficios, por ejemplo, un funcionario de una estatal. Y eso realmente... No, eso ya es. Pero bueno, dice, gano poco, dice, gana 3 millones 500, pero con sus beneficios, ¿saca cuánto? El doble. Ah, 6. Entonces, llega a casi 10 millones, ¿verdad? Entonces, esta matriz es perversa, tenemos que levantar alguna vez y sincerar y transparentar, porque no da más. Ministra. Sí, a ver, Carlos, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la senadora en el sentido no de que la matriz es perversa, pero sí de que definitivamente todavía nos falta mucho en términos de avanzar hacia generar digamos que un avance o plan de carrera asociado a una remuneración justa para los funcionarios, ¿verdad? Justa en todo sentido, ¿verdad? No puede ser excesiva, no puede ser muy baja tampoco. Falta mucho ordenamiento, debemos ordenar las casas. Sí.
debemos trabajar. Por ejemplo, el planteamiento que se había hecho para salud era justamente ese. Y también en el caso de la UNA, ese es un tema que también se había tocado. Ahí definitivamente hay mucho que ordenar. La senadora estuvo presente, yo estuve ahí justamente con ellos cuando recibimos a la gente de la UNA, y ellos, por poco una persona no se ponía a llorar, no, yo casi me pongo a llorar con esta persona de que ganaba 1.800.000, decía, pero después finalmente cuando nos fijamos en lo que es, tenemos datos abiertos, ¿verdad? Sí. Podemos observar gran parte de los salarios que llevan. Sí, ganaba algo así como 19. Después fuimos encontrando más rubros, senadora. Creo que llegaba a 22. A 22. Y es ahí que te da mucha rabia de repente el descaro, ¿verdad? De la gente, porque nuestro país, Carlos, es un país que tiene muchas necesidades. No podemos pensar solamente en nosotros mismos, en el bien particular. Debemos pensar en el bien común. Y debemos continuar sincerando todo lo que es el presupuesto. Yo creo que también tenemos que movernos hacia un presupuesto por resultados, ¿verdad? Entonces ahí ya no vamos a ver estas soluciones parche, porque voy a ser yo misma sincera, este pago que se da ahora como subsidio familiar es una solución parche. Pero mirando para adelante, nosotros debemos hacer un trabajo serio donde efectivamente hagamos ese ordenamiento que tanto necesita el sector público. Tenemos que seguir avanzando en esa línea. Y yo creo que la matriz, si bien yo no fui la que diseñó esa idea, digamos que un inicio del ordenamiento, fue importante porque finalmente en el 2018... dependiendo de lo que salga de este presupuesto, ¿verdad? Por el planteamiento era que todas las entidades públicas entren dentro de esa matriz, y eso es el primer paso, un paso muy importante y un paso que nos tomó varios años, ¿verdad? El sector público es muy grande, cada ministerio, cada entidad tiene sus particularidades. Entonces, el hecho de que hoy, en el 2018, vamos a tener a las entidades del Poder Ejecutivo todas dentro de la matriz, es un avance, es un ordenamiento, pero no es suficiente, Y yo creo que también debemos trabajar en la cuestión de que incrementos salariales no pueden ser considerados dentro de un proceso electoral, ¿verdad? O sea, hoy este es un año electoral. Entonces, no podemos... Sí, se contamina mucho. Se contamina mucho, sí, tiene razón. Bueno, ministra, te dejamos en paz, descansar. Mañana tenés más trabajo. Te agradezco el contacto telefónico. No, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, senadora. Un gusto hablar con ustedes. La ministra de Hacienda, Lea Jiménez. Esta es la situación. Hay posibilidades de vetar, dice el presupuesto, pero... está más tranquila. No debería vetar al presidente porque él en agosto se va. Viene otro gobierno, viene otra administración, no sé. Entonces yo creo que... No sé por qué los presidentes no asumen en enero. Y no sé, pero... Deberían asumir en enero y no a mitad de un presupuesto para que... Yo creo que el presidente y todos sus colaboradores se van, ¿verdad? Sí. Y las instituciones quedan, los hombres son realmente... Yo lo que quiero significar es de que hay un aumento de 1.4%. Sin embargo, el presupuesto 2016, que está ahora en vigencia, más las ampliaciones, que fueron cerca de 100, todas enviadas, el 99% enviada por el Ejecutivo, y solicitando al Ejecutivo en cada ampliación lo que nosotros le habíamos concedido para el presupuesto 2017, lo que quiere decir que hicimos un buen trabajo. Entonces, eso me gratifica, porque cuando se vetó la ley dije, bueno, por lo visto que tuve que venir a revisar y estaba bien el trabajo, pero me certificó los 100 pedidos de ampliación del Ejecutivo, que al final pedía lo mismo que le habíamos concedido en el estudio del presupuesto 2017. Entonces, hoy está en vigencia el presupuesto 2016 más los aumentos que pidió en el Poder Ejecutivo. Y eso tiene un aumento de 2.8%. Y sin embargo, el presupuesto que sacamos ahora tiene un aumento de 1.3%. Ese es el aumento que tiene. Y hemos dado, por ejemplo, es importante que la ciudadanía sepa, al Hospital de Clínicas se le dio 47 cargos para obstetras y la contratación del personal de salud para aumentar la prestación de servicio, 9.000 millones de guaraníes para que contrate
personal de blanco, llámese médicos y enfermeras, a partir del segundo semestre. ¿Por qué? Para que no se contamine con las elecciones, que vayan los mejores, que sean contratados y que concursen. Ahora, senadora, hay otra llamada telefónica, es de Luis Montanaro de la Cámara Paraguaya de Libranzas, quiere hacerle una consulta. ¿No tiene problema? No, no tengo problema. Don Luis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches. Quería nada más conversar con la senadora con relación al tema del límite que le están poniendo a los descuentos de los funcionarios públicos, específicamente el artículo 59. Eso va a ser todo un tema, senador. Nosotros estuvimos hablando con ustedes semanas anteriores en el Congreso. Sin embargo, al aprobarse la versión, senadores, esto se debería aplicar o el presidente podría vetar parcialmente eso. El presidente tiene potestad de vetar parcialmente ese artículo, por ejemplo, y hay una ley, como le dije la vez que nos entrevistamos, hay una ley permanente que está en estudio justamente en la Comisión de Hacienda, que seguramente ya va a empezar a trabajar con unos técnicos desde el mes de febrero, donde vamos a sugerir un porcentaje que no sea el que está hoy en la ley. Hoy? Y hoy ¿Cuál es el límite hoy? Solamente 25% le podés descontar. Y están sobreendeudados, entonces lo que le condenás a las cajas, a las mutuales, a las cooperativas, a las asociaciones, a los fondos y a los bancos y a las financieras, por ejemplo, a un perjuicio muy grande, ¿verdad? Porque la gente está sobreendeudada. ¿Qué va a pasar ahora? Que van a ir al usurero, que es justamente el negro. ¿Entendés? Que es lo que se quería evitar. Y es lo que se quería evitar, o sea que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces hay que estudiar esa ley permanente, como le había dicho acá al señor, para que definitivamente no sea una ley anual como es la de presupuesto, ¿verdad? Puede vetar el presidente, pero nosotros yo creo que en marzo vamos a presentar ya con el dictamen la ley permanente y vamos a darle tratamiento de urgencia, señor, a esa ley. Sí, definitivamente es un tema que hay que tratar con urgencia, porque también así como estos trabajadores quieren recibir su salario, hay mucha gente que depende económicamente. Ahí nosotros estimamos más o menos 40.000 personas que trabajan y que se podrían ver afectados por este tipo de medidas que se toman sin el debido estudio de impacto que puede tener esto. Es algo grande y es algo que quizás nos está dimensionando, pero es algo que definitivamente hay que atender, digamos. ¿Verdad? No es algo menor. Sí. Y van a ir a la usura, que justamente es lo que se quería evitar, ¿verdad? Porque como no va a conseguir préstamos o créditos en las financieras, en los bancos o en las cooperativas, en las asociaciones, van a ir a la usura, que es una cuestión nefasta. Bueno, entonces en marzo se estudiaría. La ley permanente, el proyecto de ley ya está en la Comisión de Hacienda. Sí. Le agradezco, senadora. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Luis Montanaro de la Cámara Paraguaya de Libranza. La Así gente está preocupada por el presupuesto, ¿eh? Sí, pero tienen que preocuparse, y como siempre te digo, tiene que aparte de eso, tiene que involucrarse, informarse e involucrarse, ¿verdad? Porque es la ley más importante de la República y se trata de las finanzas, al final de cuentas, de los 7 millones de habitantes. De los 7 millones de habitantes. Entonces, sí. ¿Nos perjudica o nos beneficia a todos, verdad? Senadora, son una capo. Te agradezco mucho que hayas venido, que hayas tenido la gentileza de esperar, escucharlos. Nos reímos mucho antes, ciertamente. Nos reímos mucho. Gracias por tu tiempo, senadora. Gracias por la invitación. Y la ley, ojalá no vete el presidente, no debería. Si es parcialmente, es más atendible. Claro, pero de todos modos viene otra administración. Entonces él pasa y la institución queda y no creo que... Si veta parcialmente, es solamente la parte del veto. Solamente la parte de las dos cámaras otra vez analizan. ¿O solamente la de senadores ya? Yo creo que hay que inclusive estudiar el veto del presidente, ¿verdad? Primero. Pero no. Si ustedes se ratifican, ya está. Sí, pero está en época de receso, pues entonces es muy difícil. Puede hacerlo, pero no es conveniente. Es potestad. Es su potestad. Pero yo creo que dejarle al Paraguay con el presupuesto 2016... Por 2 años. Sí, este año fue para el país. Los pedidos de ampliación vino en julio. En junio, julio. Y bueno, y hasta hoy tenemos en la comisión algunos todavía que estamos estudiando, ¿verdad? De todos modos ya impactamos para el 2018. Perfecto, senadora. Muchas gracias por tu tiempo. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando sobre las internas de los partidos. Ustedes no saben quiénes vienen para debatir sobre eso. Vamos a conocer cuántos afiliados, qué van a hacer, cómo se van a controlar, sobre todo los controlados, que está fuerte la interna colorada. Vamos a ver
con Juan Ernesto Villamayor, el doctor Eduardo González, y también estaba prevista la presencia de la representante del tribunal del PLRA. Vamos a ver si vino para compartir con nosotros en este espacio. A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, doctora Nuria Ignardi? ¿Cómo anda? Y muy bien, con mucho trabajo. Gracias por aceptar la invitación. Ella es la presidenta del TEI, del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal, doctor Eduardo González? ¿Cómo está? Muy bien, don Carlos, también para todos nuestros invitados del día de hoy, muy contento de estar con ustedes. Doctor Juan Ernesto Villamayor, ¿qué tal? Buenas noches. Pero estupendo, muy buenas noches y el placer de compartir con ustedes. Bueno, ¿cómo están las internas coloradas? ¿Cómo se van a controlar mutuamente? ¿Qué es lo que temen ustedes? Bueno, lo que tememos, por suerte los medios de comunicación lo están poniendo sobre la mesa. En esta noche aparece un video del hijo de la señora Perla de Vázquez, una mesa con 200, 300 mil dólares, diciendo... Y que creo con balas, con una proyectiles cartuchera de balas detrás, diciendo esto alcanza para comprar Santani. Él habla de comprar Santani. Él reconoce en la entrevista que le hace el medio de comunicación que el video es de él y que él lo levantó a la red. Según él es una broma. una pésima broma, sí, una broma. Pésima broma que aparezca en una época electoral, mismo. Una cuestión de decir, bueno, miren, vamos a comprar. Aparece un segundo video donde se lo ve a él con una pistola en la mano en el centro de la ciudad disparando. El mismo chico. Y aparece una tercera nota. ¿Y por qué menciono esto? Porque parece que la tercera estaría un tanto desconectada, pero es un hecho, a nuestro entender, no menos grave. En la tercera nota se comenta, se dice, se reporta que un oficial de justicia o una oficial de justicia, no recuerdo con precisión el hecho, se presenta ante la comisaría de la ciudad de Santani en cumplimiento de un mandato judicial para solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos rituales en los cuales se dicta una orden de secuestro por parte de un juez competente. El secuestro es respecto a un vehículo que se encuentra en la casa de la señora Perla de Vázquez. Se presenta hasta el lugar la oficial o el oficial de justicia, acompañado de una patrullera, y en ese momento la señora Perla de Vázquez le increpa, ingresa, hace unas llamadas, y el comisario, según relata él, el jefe de policía de la ciudad de Santani, empieza a recibir llamadas preguntándole qué hizo, qué está haciendo su policía. Él dice, la policía no entró al lugar, no se pudo llevar adelante el cometido ni la orden judicial porque hubo una resistencia física que la policía prefirió no intervenir, y al policía, por haber enviado la patrullera a la casa de Perla de Vázquez en cumplimiento de una orden judicial, se lo remueve del cargo. ¿Quién dice esto? El comisario. Él viene comentando. Y ahora yo ato estos dos cabos. Si yo tengo una persona que dice que tiene 300 mil o 200 mil dólares en la mesa y dice voy a comprar Santani horas antes de las elecciones y yo tengo que hacer una denuncia, ¿quién es el policía que va a proceder a detener a la persona si el jefe de la policía es removido por cumplir una orden judicial? No por incumplirla, por cumplirla. Eso está en el digital de ABC Color de hoy. Bueno, los tres casos. Pero espera un ratito. ¿Qué decía eso, doctor? Ese está señalando que no van a tener seguridad de que la policía en cuestiones de disturbios pueda ser imparcial. Yo creo que, en primer lugar, realmente estamos muy metidos nosotros en la cuestión de la organización realmente del... Pero no viste el video. No, realmente no he visto el video, y yo creo que también que los actos son personales. O sea, cada uno tiene que verse también desde ese punto de vista con los actos que realiza y tiene que ver el cumplimiento. Nosotros hemos dado unas orientaciones a nuestra gente en la forma que tiene que trabajar y proceder. Evidentemente, si la policía no
no actúa como corresponde, también me imagino que la persona afectada haría la denuncia ante la Fiscalía, el Ministerio Público y el organismo de control. Si ya se recorrió a la prensa, yo creo que también algún manejo se va a tener de esa información. Pero yo también creo que, por más que sea una preocupación del doctor Juan Ernesto, comprensible, yo creo que tampoco hay que mezclar mucho un tema con el otro, más que a lo mejor hay que analizar lo que está ocurriendo y que la justicia actúe como corresponda en esos casos. Pero esos son actos personales, y si se presentó un oficial de justicia, doctor, hace por una cuestión personal de la señora que no tiene nada que ver directamente con un tema que se puede referir al acto comicial, ¿verdad? Entonces, yo realmente desconozco esa situación, pero es para tener en cuenta y entiendo la situación, pero es algo que realmente yo no podría responder, pero es un acto personal de cada persona. A ver, Bueno, la espera un remoción, ratito, la doctor, vamos a remoción darle del jefe de participación. policía no es muy personal. No, pero eso habría que confirmar, doctor. Por eso, Lo dijo el comisario. Y hay que ver lo que dice el comisario y hay que ver también qué ocurrió. O sea, yo también si voy a ser destituido, a lo mejor alguna cuestión tuvo que haber ocurrido. Hay que ver en qué horario se hizo, cómo se hizo, si el procedimiento fue correcto, pues sabemos cuáles son también la forma y el procedimiento que un oficial de justicia debe actuar. Desconozco el caso, doctor, pero me imagino, hay que ver el caso. Ahora, en el PLRA es así también de virulento todo. Bueno, en el PLRA la lucha es dentro del TEI y también un poco dentro de las internas, ¿verdad? Porque vos recordarás, Carlos, así como todos también manejan la información judicial, que se judicializó la integración del Tribunal Electoral desde la asunción de esta nueva administración del doctor Efraín Alegre. Y desde el 26 de junio, en que se integró el nuevo directorio y se designó a los nuevos integrantes del TEI, nunca pudimos empezar a trabajar. ¿Por qué? Se empezó a judicializar todos los escenarios. Primero el Tribunal Electoral Independiente, luego el Tribunal de Conducta. Y bueno, así vinimos arrastrando hasta que en septiembre del 2016, cuando se hizo la convención, se ratificó la integración del tribunal. Pasamos esa etapa, llegamos a febrero y antes de eso se volvió a judicializar la integración porque uno de los movimientos se vio afectado en la no participación de la integración. Y bueno, en febrero del 2017 cambiamos nuestro estatuto con la nueva administración y tuvimos que renunciar todos los miembros, volvió a integrarse nuevamente otro tribunal. Y bueno, volvió a judicializarse, se ampliaron unas medidas cautelares que nos dejó en un status quo que nos arrastró finalmente en varias decisiones judiciales realmente aberrantes de los tribunales de la justicia electoral. Y luego se generó un roce ya dentro de la justicia electoral porque la nueva administración también solicitó algunos cambios a fin de que el Tribunal Electoral pueda trabajar en forma, digamos, coordinada con la justicia electoral porque veníamos ya en camino a la organización de las internas. Al no darse estos cambios a pedido de la nueva administración, se generan fricciones entre los directores de la justicia electoral y el órgano del Tribunal Electoral Independiente. Bueno, finalmente el Tribunal Electoral Primera Sala deja sin efecto todas las resoluciones e integra al Tribunal Electoral del 2014 con el estatuto viejo y nos deja en un escenario que nosotros no sabíamos. ¿Y esa es la actual realidad? No. Finalmente se recurrió otra vez y venimos arrastrando de esta manera, ¿verdad? Y finalmente la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral integra un tribunal y ordena la integración con este movimiento que se ve afectado y trajo un poco de paz a toda la situación. Pero también nos dejó en una especie de, digamos, fiscalización constante de la justicia electoral que tenemos hasta ahora por los juzgados inferiores, ¿verdad? Que nosotros no comprendemos muy bien cuál es el fin último, pero finalmente, ¿verdad?, las decisiones judiciales no se discuten, se acatan. Y en esa situación llegamos hasta estas instancias, ¿verdad?, arrastrando todos nuestros problemas internos. Y finalmente estamos en las postrimerías ya de cumplir nuestra labor. Así que por eso te decía, también tenemos una lucha interna, ¿verdad?, y una lucha externa. La confianza
que hoy existe en el Tribunal Electoral Independiente nos ha costado muchísimo construir. Vengo de 2 periodos ya en la presidencia y integré todos los tribunales que se recurrieron. Y hoy día le podemos dar a todos los afiliados la seguridad de que nuestras actas electorales están custodiadas y serán custodiadas. Tenemos sistemas de seguridad desde el envío hasta el regreso, ¿verdad?, que nos puede dar mucha tranquilidad. En este momento ya la cuestión problemática se centra en la integración de las mesas y en el control cruzado de las mesas, ¿verdad? El temor más grande que hay es que se vendan los apoderados y se puedan comprar las mesas, ¿verdad? Creo que eso es en ambos lados. Ustedes saben, cuando ustedes los políticos hablan así, con esta naturalidad de la posibilidad de comprar y de que se vendan los integrantes de las mesas, es increíble. Y sabemos que es así, pero es increíble cómo ese tipo de práctica sigue siendo tan fuerte en la política paraguaya. Es increíble, porque me imagino que el mismo temor tendrán ustedes también de que en alguna mesa donde no tengan representación le puedan meter todos los votos que se puedan. Ellos tendrán el mismo temor. ¿Por qué tenemos esas prácticas así tan corruptas todavía en cuestiones políticas? Si me permitía ahí, Carlos, yo creo que lo que no podemos discutir que el sistema, justamente el sistema electoral, es el recíproco control. Dentro del Partido Colorado al menos podemos decir que, y el doctor también va a poder ratificar eso, estamos trabajando desde el mes de marzo, cuando escribimos los movimientos, hasta este momento prácticamente sin ningún tipo de inconveniente, más que unas cuestiones que se podrían ir discutiendo, pero prácticamente con mucha normalidad. Y el Tribunal Electoral Partidario ha tomado decisiones interesantes en base a los 2 movimientos nacionales que escribieron candidaturas, porque dentro de nuestro estatuto, movimientos nacionales es que escribe las candidaturas para todos los cargos. Para todos los cargos. Entonces, se consideró justamente eso para Colorado Añetete y para Honor Colorado. Y así se han establecido diferentes tipos de grillas para la organización del acto comicial. Por ejemplo, de la determinación de la forma de cómo van a estar los delegados titulares y adjuntos que representan al Tribunal Electoral Partidario. En unos locales está Colorado Añetete, en otros locales corresponde la titularidad a Honor Colorado. Y también ha dictado... ¿No hubo problema para integrarse? Absolutamente. También ¿En serio? sí. Todo el sistema Y está estructurado en un pie de equilibrio absoluto. O sea que internamente, fuera del debate que tuvimos el caso Guairá, o con el Tribunal de Conducta, el caso PETA, pero no hemos tenido ya ninguna diferencia mayor respecto al modo de integración. Son 8.000 mesas, tenemos 12.000 mesarios cada movimiento, en todas las mesas impares, Honor Colorado lleva 2 y nosotros 1, y en todas las mesas pares, Colorado Añetete lleva 2, ellos 1. Y de ahí en adelante ponemos naturalmente los veedores que queremos. En cada local hay 4 apoderados de cada movimiento y en cada local además hay 4 delegados electorales, 2 titulares y 2 suplentes, donde lleva la titularidad, en un local lleva la titularidad Honor Colorado, el adjunto lleva Colorado Añetete y en el local siguiente lleva Colorado Añetete la titular y el adjunto. O sea, el sistema está estructurado. Fíjate que de sistema no hay problema, el país está absolutamente cubierto por los 2 movimientos. No existe la posibilidad de encontrar mesas sueltas que no tengan representación de los movimientos. Ahora, ¿y por qué entonces se insistió tanto con el tema fraude? Aunque vos una vez en la radio me dijiste que para vos no creías en eso de la posibilidad de fraude, pero sí la dirigencia de Colorado Añetete, muchos insistieron con el tema. ¿Por qué eso? ¿Es una parte de la campaña política? No. Existe el temor fundado de que se puedan producir irregularidades desde fuera. Y también existe el pánico al fraude. O sea, hay una situación también psicológica con el fraude. Y toda la gente llama todos los días explicando un nuevo fraude que se acaba de descubrir, ¿verdad? Que pasa por un bolígrafo que se borra, un papel que sometido al fuego desaparece, con lo que quiere decir que ahorita tendrían que poner una parrilla y delante de todo el mundo está prendiendo fuego, cosa que es inadmisible. Pero cuando existen estas cosas, bueno, hay que ir mirar, miramos, son bolígrafos BIC, no pasa nada, esto no se borra. La hoja del acta es una hoja que tiene código de barras. Antes, en el momento que llega el acta, lo primero es que se pasa por un lector de barras para saber de dónde viene esa hoja, a qué mesa corresponde.
los movimientos tienen estructura, como decía, de mutuo control, es decir, el sistema descansa en que nos controlemos entre que es lo nosotros, correcto. no en el tribunal. En el tribunal, claro. El tribunal tiene que Que resolver juzgar, claro. una diferencia que tengamos. Si no tenemos diferencia, hay nada que discutir. Y te puedo contar una anécdota. Hoy me piden con insistencia un delegado de Honor Colorado sustituir a un delegado nuestro de Colorado Añetete para que ellos asuman la titularidad en la seccional 1 de San Lorenzo. Y le prestamos el acuerdo. Está bien, tengan ustedes la titularidad, nosotros vamos por el adjunto, no hay ningún problema. El problema que tenía, creo que tenía una ACB. Justo se enfermó el señor. El que habían propuesto. Pero fíjate que cuando nos dicen, por ejemplo, vamos a cambiarla este por este, si es una persona que nos merece confianza, No hay y problema. en ese caso nos merece confianza, es que no hay problema. Fíjate que por ahí no está viniendo. Ahora, cuando me aparece un video donde el hijo de una diputada dice que pone dinero sobre la mesa porque va a comprar la ciudad, y naturalmente no se está refiriendo al espacio físico, entonces sí hay señales de alerta. Entonces, Ahora, pero como dice él, es una cuestión personal. ¿Por qué lo ligan como una cuestión que puede ser estructural? porque lo que puede ocurrir viene de fuera. No se trata de que sea, si existe la compra de votos, Existe. que existe la Claro compra que de existe. votos, y aparece una persona ufanándose de esa posibilidad, grabando un video y levantando a las redes, y reconociendo que él levanta a las redes, porque en la entrevista dice, yo Sí, levanté. sí. Doblemente torpe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer teóricamente? Considerar que es solamente un hecho personal. Es un hecho grave. El sistema electoral es un hecho grave. Y no falta, y nosotros mañana vamos a hacer una presentación sobre esto, un funcionario de Dinatran que nos advierte que nuestro transporte va a ser parado ese día. Entonces, si el oficialismo puede, que no es el movimiento Honor Colorado, lo que pasa es que el Estado funciona al servicio de Honor Colorado, distribuir recursos entre los funcionarios bajo el título que le guste poner a la ministra, horas antes de las elecciones. Si se puede desde allí ejercer presión, si se pone el servicio, el Pero hay una Estado cosa- al pero hay una servicio, cosa, doctor. de ahí viene Pero hay una cosa que presión usted- indebida. Pero hay una cosa que ustedes saben muy bien. El voto del Colorado es duro. El que ya está con alguien está marcado con alguien. No le cambian ni aunque... Es decir, te va a agarrar la plata, pero se vaya a votar. Pero que nosotros confiamos en eso. No, pero te digo que ya es duro, ¿verdad? Es decir, el voto colorado es duro. Nosotros confiamos que todo esto no va a alterar el resultado final. ¿A qué le invitamos a la gente? No se dejen llevar por ninguna campaña, no se preocupen por encuesta, no se preocupen por boca de urna, vayan y voten. Y, ustedes Y qué nosotros hacen? nos vamos a encargar de Ustedes qué controlarlo. hacen? Nosotros realmente en este momento, Carlos, estamos muy tranquilos y muy convencidos del trabajo que estamos llevando adelante. Solamente mañana pueden hacerse las elecciones, que el Movimiento Honor Colorado está preparado para llevar adelante toda la estrategia que estábamos planificando. Como por ejemplo, una cuestión que se dijo, el tema del TRED, por ejemplo, que siempre se hizo sobre el 92% de los resultados y por una decisión de la justicia electoral ahora fue por el 100%. Nosotros, como dijo la doctora correctamente, las decisiones judiciales están para ser acatadas. Pero Y- primero y una- dijeron que no y después terminaron aceptando. nunca dijimos que no directamente. Nosotros estuvimos cautos a ver qué es lo que estaba ocurriendo, pero nosotros vamos a acatar y vamos a tomar medidas de contingencia. Así como vamos a tener un thread paralelo dentro del movimiento, vamos a estar verificando todo eso para tener los datos. Vamos a tener también un centro de monitoreo y control que justamente va a estar verificando la ¿Ustedes van a apertura, hacer lo mismo? la apertura y cierre de mesas. O sea, tenemos 7.703 mesas, 7.669 a nivel nacional, porque también tenemos votos en el exterior, en España, en Estados Argentina. Unidos y Argentina. Son 20 locales de votación que tenemos allí. 2.309.061 electores o afiliados al Partido Colorado. Esperamos una amplia participación. Creemos que siempre el pico es entre el 48 y 52%. Vamos a tener, creemos nosotros, un 50% de participación. Estamos muy convencidos. Sabemos todo lo que están. Estuvimos viendo un acto donde vimos la gente repleta. Y bueno, cada uno debe tener seguramente sus cuestiones a ser analizadas y también
El tema de fraude, y yo te voy a decir una cosa, siempre con el doctor estuvimos conversando y él siempre también tuvo una postura, él siempre dijo, esto es una forma de trabajar porque yo creo que él conoce cómo trabajar realmente. Y a lo mejor los políticos de repente no conocen toda una estructura, un trabajo mismo de apoderado, entonces comienza con el tema de lo que le viene y le cantan en el oído, una psicosis, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y ya estamos preparados para esto. Bueno, está bien. ¿Estás escuchando? Sí. Te pregunto, en el PLRA, Nosotros corremos en paralelo Sí. también con el Partido Colorado. Para empezar, con 474 locales de votación, 4.659 mesas. En todo el país y en el exterior también votan en la Argentina, en Estados Unidos, en España y en Foz de Iguazú por primera vez en estas internas. Para empezar, el reglamento interno del TEI fue judicializado al inicio también de toda esta ¿qué cuestión. es lo que del no fue año pasado. judicializado en tu partido? Y casi todo, en realidad. Casi todo, ¿no? Sí. Y luego de eso, por eso no pudimos poner las reglas claras de juego, porque estaban instaladas en el reglamento y no se pudo aplicar porque se judicializó. Finalmente, eso hubiera podido facilitar mucho la integración de los miembros de mesa. Lo hubiéramos podido hacer como el Partido Colorado, con sentando a los movimientos que tienen candidaturas nacionales. Se intentó hacer, se puso a los 3 grandes movimientos y eso también fue judicializado. Ahora, lo de la senadora Alfaro que había pedido que integración de mesa, ¿se le dio también? Sí, en una decisión judicial, el movimiento de la senadora Alfaro obtuvo una resolución favorable a su petición y a raíz de ello, ellos integran la mesa en un 7,6% en todo el país. En todo el Sí. país. Ahora, le pregunto a los tres, esto para los tres. Ustedes saben que hay gente que no tiene una sola afiliación. Tiene 2, 3, hasta 4 afiliaciones, ¿verdad? Algunos 5, están en todos los partidos. Eso Tienen vocación política. sí, tiene vocación política, realmente. Esa situación va a hacer que pueda disminuir. ¿Ustedes creen que eso puede llegar, sirve para disminuir un tanto el porcentaje de gente que vaya a votar? Porque el que vota, como se hace en un solo día, no va a poder ir a estar recorriendo todos los locales porque ya va a tener el dedo manchado. Entintado. ¿Eso puede variar el porcentaje habitual de electores en las internas? Proporcionalmente el Partido Colorado es el que menos doble afiliación tiene, por el volumen. Entonces, naturalmente, la proporción es menor. Estamos hablando, Sí, ante la sí. misma cantidad, con nuestra cantidad de sí. afiliados. De todos modos, creo que va a disminuir un poco, pero coincido totalmente ahí con lo que estaba manifestando mi apreciado colega en el sentido, nosotros vamos a estar en el 50%, pero nuestro índice de doble afiliación debe estar en el orden del 30% al padrón. El 30%. Sí, sí. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo para depurar. Lo que Tengo ocurre... entendido que llega a los 800.000 electores. ¿En Sí, dónde? En el Partido Colorado, 600. 700, por ahí, Sí. si es 30%, son 600.000. 230.000 por 3, son 690.000, Sí, casi por- 700.000. Claro, Sí. ahora, el problema ahí es que hay una norma que establece que la última afiliación es la que vale. Es Es la que vale. En nuestro caso se sabe cuál es la fecha de afiliación, pero no en todos los padrones se ve eso. Entonces no se puede hacer un cruzamiento problema. directo. Pero además hay un segundo peligro. Hay mucha gente que levanta la mano y dice, usted me anotó solo, yo no me anoté allí. Entonces, ¿cómo se aplicaría esa norma en forma estricta? Y yo entiendo que lo que debería hacer la justicia electoral es que tomar todos los padrones, cruzarlos y entregarle a cada partido. Fíjese usted que esta persona que tiene usted acá se encuentra afiliada también a este otro partido. Si ellos tienen el índice de doble y de triple Claro. afiliación, ¿por qué no le entregan a los partidos y los partidos, Le- obligándole a los claro. partidos a que en un proceso lleve una depuración adelante consultándole a cada persona? ¿Qué partido es lo que Dígame, querés ¿dónde se pertenecer? afilió usted? Cuénteme, por favor, y que se termine. Ahora, perdón. O por lo ya menos estoy contigo. disminuirlo. ¿Cuánto es normalmente en las internas el nivel de participación, en internas presidenciales? Y supera el 50%. Sí, en el PLRA no llega al 40%. En el último llegamos al 32%. Sí, sí, es normalmente entre el 30 y el 38%. Sí, así es. ¿A cuánto creen ustedes, estiman que podría llegar ahora? Y nosotros creemos que vamos a llegar también al 50%. Hay ¿Al mucha, 50%? sí, hay Eso mucha. sería un récord en el PLRA. Y la verdad que sí, pero hay mucha efervescencia. Hay mucha efervescencia, eso se ve, se nota.
Lo que pasa que intensifica la puja el hecho de que, así como en el Partido Colorado haya un candidato promovido por el presidente de la República, nosotros tenemos un candidato que es presidente del partido. Entonces, eso genera una situación, digamos, de una diferente. puja, Sí. de una puja más intensa. Por eso creemos que va a haber La más. pregunta que te queda, y supongo que vamos a aclarar esto el domingo de algún modo, es, o por lo menos a visualizarlo, es qué tanta incidencia tiene ese 30% dentro del 50% que vota. Exacto. Porque imagínate que si traes todo el 30% a votar y ese es parte del 50%, le está sacando casi el 25%. ¿Cuánto queda para el otro? ¿Verdad? Porque naturalmente ese 30% que tiene doble afiliación se supone que un porcentaje va a votar en el Partido Colorado y no va a poder votar en otro lado. Partido Liberal, claro. Pero la gente que Y vota en por el eso les Partido preguntaba, Liberal, por eso, Sí. ¿qué porcentaje Indudablemente, de claro. reducción va a saber, tener? ¿verdad? No hay modo de saber, pero hay una cosa que hay que tener. Hay que tener regla clara. Hay que tener regla clara, hay que tener regla pareja. ¿Verdad? Nuestra apelación va por ese lado. De todos modos, hay algo que más allá de los escarceos previos define el proceso electoral, es la votación. Yo, poniendo más gente en la mesa, por la razón que fuere, tendrá razón o no el movimiento que lo pidió, eso no cambia el resultado electoral. Lo único que cambia el resultado electoral es el hecho de que la gente vote. El intento de fraude, como vos decías, no cambia el resultado electoral. Lo que cambia el resultado electoral es la aceptación del elector del fraude o de la dignidad. Y nosotros apostamos por que la gente vaya y vote y que participe y que contemos los votos, lo vamos a contar juntos y el resultado saldrá de la mesa. Nos vamos a pelear un poco por el camino. Pero no Finalmente, ¿se van a respetar los resultados? Por parte de nosotros categóricamente. ¿Ustedes? Nosotros sin ninguna duda, si el proceso es correcto ese día, por supuesto que sí. Que no me aparezca Dinatran parando mis vehículos y permitiendo que ellos circulen en cualquier cosa. Que no nos hagan eso. Bueno, ¿y ustedes qué pasaría? El TREP para las 10 de la noche del domingo 17 ya nos va a traer los resultados a presidente y gobernador. Eso va a ayudar mucho a aplacar los ánimos. Y bueno, luego queda el juzgamiento, ¿verdad? Por supuesto, creemos que vamos a tener, siempre los movimientos han sido muy respetuosos de las decisiones del tribunal, porque finalmente está integrado por todos los movimientos, así que creemos que van a tener también una aceptación. Ojalá. Una cosita me quería aclarar. Sí, por favor. Cortito. Lo que dijiste o que mencionaste con respecto a la postura nuestra con respecto al TREP. Sí. Lo que hay que aclarar también es ese porcentaje de ese 8% que siempre se dejaba abierto, era justamente porque realmente de repente pueden ocurrir errores en algunas actas o que no vengan con todas las indicaciones. Y siempre se dejó eso abierto para el momento justamente que es un momento importante dentro del proceso, que es el juzgamiento. Y todos los datos que trae el TREP son datos oficiosos, por más que sea del Tribunal Superior. No, por más que sean, sí, exactamente. Sí, Después no, recién. bueno, a ver, el Después de TREP 15, 20 días escrutinio. recién se sabe que... El juzgamiento es una cosa distinta. Todos con suficiente madurez entendemos que si algo está mal, el TREP no necesariamente lo va a reflejar, se va a discutir ahí. Y yo estoy absolutamente seguro, y no tuvimos diferencias hasta este momento sobre ese tipo de cuestiones. Yo estoy seguro que de ese juzgamiento, con el adecuado control de las partes, va a salir un resultado. Bueno, adecuado. esperemos que haya paz por sobre todas las cosas, que no haya problemas, Sí, va a ser así. que demuestren civismo los colorados y los liberales y todos los que participan en las internas de este domingo. Ese es nuestro deseo. Así también a nosotros no nos van a complicar las cosas, nos van a tener trabajando hasta muy tarde. Gracias, Juan Ernesto, gracias doctor, Carlos. gracias, doctora. Gracias por la invitación. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de un nuevo modelo de universidad que se puede tener en Paraguay. ¿Se puede mejorar o no el modelo de universidad que tenemos? Lo vamos a discutir a la vuelta de la pausa. Ya iniciamos el último bloque del péndulo, hoy en un horario especial, ustedes ya saben, las cuestiones políticas nos retrasaron un tanto este miércoles. Les agradezco que hayan esperado a los invitados del último bloque. Ya estamos con el doctor Timothy Debuk, de profesor de la Universidad de Cornell de Nueva York. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, profesor, por venir. Gracias. Estamos con nuestro traductor, amigo, compañero de colegio también, Christian Scher, que es profesor, traductor, investigador. Christian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Y también otro es compañero de colegio, profesor, decano también de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Católica, integrante del Consejo Universitario también de la Universidad Católica, el profesor ingeniero Jerónimo Villasay. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por recibirnos. No, por favor, gracias por venir. Con Cristian estamos en el Consejo del Fondo de la Excelencia y siempre soñamos con mejorar el nivel de lo que es la educación en Paraguay. Y me había propuesto, viene el profesor Tim de Nueva York, de la Universidad Cornell, y me dijo, entonces le dije, ¿sabes que cuando venga le tenés y hasta que evitás que suba al avión? Y lo tenemos acá. Profesor, estábamos queriendo saber cómo podemos hacer para que se eleve la calidad del universitario paraguayo. ¿En dónde hay que poner el acento para que cuando se llegue a la universidad uno esté debidamente preparado? Quiero que hay varios modelos de universidad que se pueden usar aquí y creo que para muchos alumnos la UNA está muy bien, está preparando para varios tipos de trabajo, pero creo que no es todo. Creo que ustedes necesitan otros modelos, por ejemplo, un modelo con un foco en investigación. ¿En investigación? Sí, claro. Nosotros investigamos poco, Cristian. Y estamos todavía por debajo de lo que debemos estar, bastante por debajo. Ahora, ingeniero, ¿qué se puede hacer para mejorar la investigación? El ingeniero también es directivo de la Universidad Comuneros. ¿Qué es lo que, así como directivo, cuando ustedes, qué piensan para mejorar la investigación, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la primera cosa es dar espacio a los investigadores para que puedan trabajar en la universidad, para que puedan traer sus proyectos y fundamentalmente también lo que queremos hacer y lo que estamos trabajando justamente siguiendo el modelo de Cornell es que los alumnos se vayan integrando ya inmediatamente al proceso de investigación y de servicios al público, al servicio a la empresa, al servicio al gobierno, de manera que el estudiante vaya ya pudiendo aprender y practicar de entrada, ¿verdad? O sea, romper un poco con ese esquema de el aula donde el profesor y el alumno escuchando, ¿verdad? Que el alumno sea protagonista de entrada. Tienes que darle poder también al investigador. Es decir, que en la toma de decisiones de los consejos directivos y en los consejos superiores de las universidades tienen que estar un tercio de investigadores, por lo menos, si no todos. ¿Un tercio? Sí, si no todos, un monto grande. Vos sabés, Cristian, que en la universidad la política está muy fuertemente inmersa también. Te van a permitir, sí, muchas veces los recursos de la universidad se usan para crear rubros, no para investigación. Claro. Lo que está destinado para, por ejemplo, para becas, se usa para crear rubros para los amigos, etcétera, etcétera. Es decir, cuesta en ese sentido. Pero es importante hacer eso. Pero además de eso, el profesor Tim habló hoy de que en la Universidad de Cornell se utiliza aproximadamente 780 millones de dólares para investigación. Y tú puedes ahora mismo entrar en la página web y saber exactamente cuánto se gastó, qué dólar se usó, en qué cosa, una transparencia absoluta de todo. Sí. La transparencia es fundamental. Sí. Con eso, la gente afuera, la población conoce que no están robando, están haciendo cosas tal vez mejores, no tan mejores, pero no están robando. Y muy, muy importante porque estamos usando la plata del pueblo y ellos... Ahora, profe, hay un tema que es fundamental. En España se hizo una modificación de todo lo que es su sistema educativo, porque se dieron cuenta, y esto ocurre en nuestros países también, ocurre que el alumno que entra desde el preescolar, llega hasta el último año de la secundaria, no entra preparado para la facultad, para la facultad. Entonces ellos en España, al hacer la modificación, les obligan a rendir antes del ingreso a la facultad sobre todo lo que hicieron desde el primer grado o desde el preescolar hasta el último año de la secundaria.
Entonces entran con otro nivel. Pero por sobre todas las cosas insisten también en la obligación y la necesidad de que los alumnos tengan otro idioma. Y ese es un grave problema para que nuestros jóvenes, Sí. antes de ir a la universidad o en la universidad, no puedan acceder a becas, por ejemplo, en países donde el idioma no sea español. ¿Y cómo se puede hacer? Usted que estuvo en México, ¿cómo se hace profesor, para cambiar ese sistema y hacer que los chicos, desde cuándo los chicos deberían estar hablando otro idioma? The younger the better. Cuando están mucho más chicos es mejor, porque la emprendizaje es más fácil, y si ellos pueden mirar a la televisión, sí, se hace un poco, pero creo que ellos pueden empezar. Hay varios pueblos en Paraguay donde hicieron una computadora por cada niño, sí, por niño. Ellos pueden conversar con clases en los Estados Unidos. Ellos pueden hacer tarea juntos. Ellos pueden mirar las mismas películas juntos. Y cuando un chico aquí se mira a una chica ahí, ellos van a hablar, y los de aquí van a aprender inglés y ellos allá español. Se va a pasar. Pero tenemos esta posibilidad ahora. Podemos hacer estas cosas juntos, pero no hacemos. ¿Y por qué no se hacen? ¿Por qué no se hacen, Cristian? Y no sé la respuesta, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que hacerlo y tenemos que comenzar a pensar en este nuevo modelo que nos permita usar todos esos instrumentos que tenemos. Si no pensamos, yo lo que pienso es lo siguiente: cada chico tiene un talento, y nosotros, que es un talento diferente, y a veces él ni siquiera sabe que tiene ese talento. Nosotros en la universidad debemos ser capaces, y eso lo estamos discutiendo en este nuevo modelo, cómo agarrar ese talento y potenciarlo, o cómo ayudarle a descubrir ese talento. No importa el mecanismo, lo importante es que él sea capaz de resolver problemas. Le pregunto a ustedes que son docentes, profesores, investigadores de excelencia, les pregunto, el proceso en Paraguay, es decir, el sistema educativo en Paraguay es a la paraguaya, es decir, hay una política de Estado que diga, este es el estilo de educación paraguayo que debemos tener, estas son las condiciones que deben tener los docentes para que los chicos paraguayos despeguen. Es decir, tenemos en realidad una política, y cómo si no tenemos, ¿cómo logramos esa política? ¿Cómo hacerlo? Te voy a decir lo siguiente, ¿verdad? En realidad voy a responder más tu primera pregunta y de paso un poco. Yo respondo la segunda. El problema fundamental del sistema educativo a nivel mundial, y acá en Paraguay nosotros no nos libramos de eso, es que está centrado en contenido, ¿verdad? Está centrado en que los chicos, e incluso después en la universidad, que aprendan una cantidad de contenido, y no en el hecho de que los alumnos tienen que aprender a pensar, a razonar, comprender, ¿verdad? La capacidad. Porque hoy en día ese paradigma que hace 200 años pudo haber sido interesante ya no tiene sentido, porque la información cambia muy rápido, el conocimiento cambia muy rápido. Sí. Entonces, si un alumno está estudiando, por ejemplo, en la facultad y estudia ciertas cosas, para cuando él sea profesional esas cosas ya no van a ser más. Entonces, él necesita saber pensar para adaptarse a un mundo diferente y ser capaz de influir en ese mundo y cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que hay que cambiar es ese paradigma, ¿verdad? O sea, de dejarse del problema del currículum. El currículum es una referencia. Sí, una referencia. ¿Verdad? Pero lo principal es que ese currículum u otro le haga pensar al alumno, le haga aprender a pensar. Esa tiene que ser el nuevo paradigma del sistema educativo. Y hay experiencias importantes en el mundo en ese sentido, ¿verdad? Bueno, no, pues yo le preguntaba esto porque se habla mucho del modelo de Singapur, se habla mucho del modelo alemán, se habla mucho del modelo checo en materia de ingeniería, por ejemplo, ¿verdad? Se habla mucho de Finlandia.
¿verdad? Se habla mucho de Harvard o del MIT, también en Estados Unidos. Bueno, ¿y cuál es el modelo? ¿Cómo debe ser el modelo del modelo paraguayo? ¿Cómo debe ser en el 2017? Como dice Jerónimo, creo que si los chicas aprenden a pensar y aprenden que se pueden preguntar, cuando lleguen a la universidad, ellos pueden asistir en las investigaciones, asistir en encontrando el mundo. Una cosa en Finlandia es que ellos dan tiempo para jugar, no solo tiempo para trabajar. Y creo que eso es importante también. Pero yo enseñé en Singapur por un semestre y ahí todo el día hay un problema A resolver. Sí, que los estudiantes leen y recuerdan todo, pero hay muchos que todavía no pueden pensar y preguntar. Y tal vez ustedes pueden hacerlo mejor que estos otros países. Los jesuitas en España están transformando la educación y tienen un modelo, Cristian, que estoy seguro que lo sabes porque vos sabés todo esto, donde dividen el aula en dos colores, gris y amarillo. En el amarillo están los que estudian con el proceso del siglo XXI. Y los que están en el lado gris están los que estudian con el proceso del siglo XX. ¿Verdad? Ahí toman distancia, forman fila, se sientan todos, le miran al profesor. En el otro no. En el otro viene el profesor, plantea un tema, habla con uno, están con las computadoras, chequeando, revisando. Es totalmente otro tipo de interacción. Sí. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Vos que soy investigador, usted ingeniero que también es directivo de una universidad. Lo que pasa es que cuando nosotros teníamos un modelo de universidad, porque necesitábamos ese modelo. Necesitábamos crear una clase media profesional. Entonces todas nuestras universidades fueron profesionalizantes, que para transmitir el conocimiento que alguien sabía. Entonces alguien se recibía y lo primero que hacía graduarse era irse a ser profesor, en esa universidad o en otra, porque eso se necesitaba el Paraguay. Pero hoy en día la necesidad mudó. Hoy necesitamos ser competitivos, necesitamos competir, ser creativos. Exacto. Y ahora empieza el proceso, digamos, de cómo agarrar una idea y transformar esa idea en un producto de mercado. Cómo agarrar y estimular el talento del chico. Entonces ahora tenemos que cambiar ese modelo. El problema que tenemos actualmente es que tenemos, no sé, 60 universidades, ¿verdad? Con un determinado modelo. No se diferencian en entonces nada. Necesitamos ahora crear otras universidades y otros modelos de tal forma, digamos, de que podamos volver a ser competitivos. En algún momento fuimos competitivos, pero hoy en día no lo somos. Entonces tenemos que cambiar el modelo. Y ciertamente va a haber inercia de estas universidades para este nuevo modelo, pero hay que vencer esa inercia. Entonces, si vos me preguntás, ahora, ¿por qué no hacemos? Y porque tenemos inercia inclusive nuestra, pero también tenemos que hacer un esfuerzo para mudar a ese nuevo modelo, para romper esa inercia. Ahora, si vos me preguntás cuál es el modelo que va a funcionar en Paraguay, de Finlandia, de Corea, de Singapur, la respuesta yo no la tengo. Pero nosotros tenemos que sentarnos a analizar esos modelos y usar una metodología científica para decir, este es el modelo que Paraguay necesita. Ahora, sería interesante, así como viene el profesor Tim de la Universidad Cornell, que también vengan profesores de Finlandia, que vengan de Singapur, de Corea, para que expliquen sus experiencias y después veamos cuál es la que se puede adaptar a lo que es Paraguay. Claro. Yo le escuché hoy justamente a Luis Vareiro hablando de ese tema con ustedes y me pareció interesantísimo la propuesta. Sí, yo creo que tenemos que hacer eso, tenemos que traer y generar un foro donde podamos discutir las ideas y los modelos de diferentes países, pero también tenemos que hacer la otra cara de la moneda. Los millennials hoy en día son personas diferentes.
Los millennials piensan, digamos, que saben todo, viven entre filtros de Facebook y otro tipo de cosas, y son personas que no saben lo que es el fracaso. En la vida se fracasa, se aprende que corre riesgos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de educación nosotros tenemos que darle dentro de la universidad. Cómo emprender cosas, fracasar y volver a comenzar hasta tener éxito. Y hay que definir también lo que es el éxito, porque hay personas que piensan que el éxito es... Mucha gente dice, bueno, si no tengo 10 millones de dólares, no soy exitoso. Pero en realidad hay muchas formas de definir el éxito. Tengo una familia hermosa, tengo qué sé yo. Entonces, qué gran fracasado soy yo. Sí, entonces yo creo que ese es el nuevo modelo que estamos discutiendo. Cómo, y que estoy ayudando yo y que le estoy ayudando a ellos, digamos, cómo crear una universidad con valores, con nuevos valores o con valores antiguos que lo estamos rescatando, diría yo, ¿verdad? Cómo crear una universidad en la cual la idea del estudiante se fortifica para sacar algo nuevo y para generar empleo, y cómo meter la investigación en el medio. ¿Cómo se compagina en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, cómo se compagina el mantener los valores de la familia, de la universidad, con el uso de las nuevas tecnologías, con la competitividad que existe hoy en el mundo de los millennials? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se compagina? A ver si le traducimos. The new kinds of devices are just tools. The values are something that are really part of you. Estos aparatos son solamente aparatos. Sí. Entonces, los valores son... inherentes al ser humano. Claro. Y Cornell, la universidad, tiene valores también, valores de educación, claro, pero también de hacer cosas que se beneficie la comunidad. Y that was part of Cornell from the very beginning and continues to be part of how we see our role in the world. Desde el inicio eso es parte de Cornell y es como continúa siendo actualmente. Y su rol en el mundo es como el devolver a la sociedad lo que de alguna forma la sociedad le dio. Para que te des cuenta nomás, yo me quedé impactado con la historia de Cornell, ¿verdad? Cornell ellos comenzaron en los años 1870, ¿verdad? 60. 65. 60, comenzaba ellos fueron los primeros en aceptar mujeres en la universidad, los primeros en tener docentes mujeres, los primeros en aceptar... rompieron paradigmas Sí. en aceptar gente negra, gente extranjera, todo ese tipo de cosas en la universidad. O sea, gente... Sin religión, además. Sin religión dentro de la universidad. Entonces, realmente ellos tienen muchos valores y siguen viviendo esos valores. La razón por la cual él viaja a otros países en América Latina es porque ellos también tienen como valor expandir todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, yo creo que los valores no se contradicen a la tecnología, ¿verdad? O sea, como él mismo dijo. Sí. ¿Cómo que Y decía tienen un dicho en la universidad: any person, any study. Cualquier persona, cualquier estudio. En cualquier país del mundo. Sí. O sea, puede venir cualquier persona Sí. y decir quiero estudiar tal cosa, lo que sea, y ellos le hacen el itinerario para que ella estudie. Interesante para Y enviar la a chicos admisión. a Cornell para becas. ¿No? Y la admisión justamente decía que lo siguiente, lo primero que se ve para la admisión es el ensayo que la persona hace, o sea, las calificaciones que tienen, si tiene una buena idea. Después vamos a ver el dinero. Y entonces eso ya marca una diferencia, porque lo que se está viendo es la capacidad que tiene el chico de transmitir una idea, de plantarse y de comenzar a trabajar su propia idea, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo tiene que presentarse un alumno en Cornell? ¿Elevator speech? No, Sí. Es un ensayo que tiene que hacer, ¿eh? Sí, un ensayo. Un sí. ensayo que tiene que escribir en una página, ¿verdad? Pero todo modo escribir todo lo que uno piensa de una página no es tan fácil, ¿eh? Hay que tener capacidad de síntesis y de convencer a una idea. Eso le llaman ellos elevator speech, ¿eh? Sí. Pero aquí también hay chicos pobres que el país está más bueno si ellos pueden aprender. ¿Y cómo se pueden? Pues tal vez con la misma approach. La misma forma de presentar. Enfoque. El mismo enfoque. Sí. Primero, si están inteligentes, se pueden entrar. Y después hablamos de dinero.
Y si necesitas, no estamos. Bueno, esto es interesante porque si podemos enviar chicos a la universidad, la de Cornell está entre las 10, entre la élite de las 10 mejores universidades de los Estados Unidos. Si pudiéramos enviar a chicos que desde la primera infancia ya sean estimulados, bien alimentados y con los conocimientos del inglés desde la primera infancia, es la época en que pueden aprender 4 o 5 idiomas al mismo tiempo. Sí. ¿Verdad? Entonces, podemos cambiar este país en cuánto, 15, 20, 25 años podemos cambiar este país. Sí, Sí, ¿verdad? claro. Yo creo que un poco- Como Singapur, como Corea del Sur, otras partes se hicieron. Y bueno, mano a la obra, ustedes pero que tú son crees- directivos. La idea es conectarnos. Yo le hago una justamente con pregunta. ellos y ¿Tú crees que nosotros podemos realmente? Sí, sí, cierto. Por eso estoy aquí. Ahí está. Esa es la pregunta bien concreta, es la respuesta bien concreta. Yo también creo que podemos y por eso estamos invirtiendo tanto esfuerzo. Y una cosa que a mí me llama la atención es cuando un grupo empresarial, un grupo académico, un grupo de investigadores se junta para tener una idea y un grupo de ciudadanos paraguayos para llevar adelante una idea. Se logran resultados. Se logran resultados y la ciudadanía tiene que intentar apoyar esa idea. Yo estoy muy entusiasmado, Carlos. Realmente es un grupo muy bueno, ¿verdad? Con las ideas acá que Tim nos ha traído, que son muy factibles y muy razonables, realmente creemos que es posible llevar adelante. Bueno, tengo que hacer una aclaración. En este mismo momento los hijos de Tim lo están viendo en Estados Unidos, así que Tim, te doy un minuto para que salude a tu hijo, a tu familia de acá. So I hope that the 3 of you are watching, and if so, saludos de Ascensión. And now you can believe that when I go away, I'm really doing the things that I tell you. Ahora puede creer realmente que está aquí. Está acá en la sesión. Bueno, perfecto. Gracias, Tim, por Muchísimas haber venido. gracias. Muchas gracias. Cristian, muchas Ok, gracias por venir. gracias. Ingeniero, Carlos. muchas gracias, que no No, sea la gracias. primera ni la última vez que vengas. Sí, bueno, Es muchas importante gracias. porque a este programa siempre le pone énfasis a la educación, así que para Bueno. lo que sea en educación Genial. estamos disponibles. Sí. Muchas gracias y a ustedes por acompañarnos y perdón por el horario especial. Hasta el próximo miércoles.